Un cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es Wilmar Murillo Palacio. En la actualidad soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes unas reflexiones acerca de la disciplina e interdisciplinariedad. Todo esto dentro del curso de Enfoques Filosóficos de la Educación, cuya tutora es la doctora María Delia Telles Castilla. Bienvenidos. Para dar inicio entonces a esta reflexión, primero quisiera compartir con ustedes una breve introducción acerca del tema que hoy nos toca trabajar. La interdisciplinariedad en la sociedad actual ha cobrado mucha vigencia, en tanto que las situaciones que se deben abordar están acompañadas por la necesidad práctica de un equipo que sea capaz de enfrentar diferentes situaciones y conocer de muchos temas a la vez. En cuanto a referirse a la educación, es claro entonces que las instituciones educativas deben responder a los retos de la educación contemporánea, que exigen que los modelos sean flexibles en tanto que permitan a los estudiantes ser capaces de desarrollar sus propios aprendizajes. En este caso se busca que los estudiantes sean profesionales competentes de acuerdo a las necesidades del mundo de hoy, y para esto es necesario que sean capaces de trabajar en equipo y de integrar sus saberes con los demás profesionales en los cuales se desarrolle su labor. La interdisciplinariedad se ha constituido en sí en un desafío para las estructuras educativas actuales, sobre todo en el campo universitario, donde a veces se trabaja con mucha rigidez frente al planteamiento de nuevos modelos pedagógicos y de cambios en los currículos que se vienen desarrollando con anterioridad. Hablar de interdisciplinariedad conlleva necesariamente hablar de la construcción de conocimiento. Con la visión del mundo actual, se trata de que esa construcción permita, a la vez que aporta soluciones de problemas reales, también sea capaz de desarrollar en el individuo capacidades axiológicas. Esta interdisciplinariedad como estrategia metodológica, pues entonces ofrece múltiples perspectivas para trabajar en el aula. En su libro, el doctor Enrique Freire entonces nos presenta un marco teórico sobre el cual vamos a tratar de sustentar nuestra reflexión. A continuación entonces podemos ver la tabla de contenidos que trabajaremos en el desarrollo de esta sesión, y a continuación trataremos de dar una pequeña definición o acercamiento hacia el origen del término de interdisciplinariedad. Como pueden ustedes estar observando en pantalla, vemos que este término se compone de diversas acepciones de origen latino, entre las que encontramos la palabra inter, que indica entre, la palabra disciplina, que toma el sentido de construcción, y unos sufijos. En conclusión, podríamos decir que la interdisciplinariedad es como la unión de una o más disciplinas que se acercan como un todo en la búsqueda del conocimiento, cuya base filosófica es la que reside en este concepto. Algunos autores, como Álvarez, Fiallo, de la Rúa, coinciden en diferentes elementos que podemos generalizar acerca de las características que presenta entonces la interdisciplinariedad como una aproximación hacia esta. Podríamos decir que es un eje metodológico en el cual se integran diferentes saberes y
que a la vez permite construir nexos y uniones entre diferentes ramas de la ciencia. Es importante entonces que entre estos saberes se forme de manera cooperativa uniones que se caractericen por tener puntos de encuentro común, pero sin excluirse. Es decir, cada una va a aportar dentro de su especialidad, llegando entonces de esa manera a tratar de un sistema global. Podemos decir que dentro de los elementos generales se incluyen también valores y cualidades que debe poseer todo individuo que pretenda trabajar en equipo. Y finalmente, como enseñanza podemos decir que integra todas las ciencias que se quieran llevar a un punto común de trabajo. Es decir, no necesariamente para trabajar la interdisciplinariedad se deban incluir todas, depende del contexto en el cual se esté desarrollando el trabajo educativo en un determinado momento. Pasemos ahora entonces a considerar algunos elementos importantes sobre cómo llevar el proceso de implementación de esta metodología a las aulas y a los centros educativos. Como un inicio es necesario comprender que la interdisciplinariedad es una estrategia que trata de enfrentar los problemas de la realidad, pero que a la vez debe de involucrar varias disciplinas. Entonces, en este proceso de involucrar varias disciplinas, se trata entonces de que el saber como tal sea uno solo, visto desde múltiples experiencias. Por tanto, es muy importante que las instituciones educativas universitarias y sus centros de pensamiento se dediquen a reflexionar acerca de la metodología como tal, para que de esta manera se puedan aplicar transformaciones válidas y bien dirigidas acerca del trabajo multidisciplinar. Estas nuevas didácticas deben procurar desde siempre considerar al individuo desde la diversidad, dado que esto entrará a enriquecer de alguna manera la comprensión del todo o del objeto de estudio que se quiere abordar. También se deben remover aquellas barreras que impidan la aplicación de la metodología, en especial aquellas de tipo, digamos, académico, como la rigidez del sistema en sí, los tiempos de aprobación para los planes novedosos que se quieran llevar a cabo, las fronteras entre las disciplinas que a veces existen como barreras invisibles, pero que evitan que la interdisciplinariedad sea efectiva. Y también es necesario llegar a pensar en construcción de ambientes de aprendizaje que sean óptimos y que tengan objetivos muy claros, metas muy bien definidas y que estén hilados en su conjunto con el currículo que se desea trabajar. A continuación entonces vamos a mirar algunos de los requisitos que son necesarios para la implementación de la interdisciplinariedad a nivel académico. Inicialmente debemos plantearnos la posibilidad de una mentalidad sistémica en el cual la integración de saberes es necesaria sin que cada una de ellas excluya a la otra y se mantenga la especialización y la especificidad de cada una de ellas. Abordar la realidad de forma diversa y variable permitirá una construcción científica mucho más amplia de los contextos que se quieran explorar. En especial se trata de eliminar aquellas barreras o fronteras que evitan el trabajo entre las diferentes disciplinas, y en particular se requiere de que las secuencias en la planificación curricular sean secuencias que le permitan al egresado tener una especialidad y un aprendizaje significativo, que al fin de cuentas debe ser el objetivo primordial: aprender a trabajar dentro de las competencias
y desarrollar sus saberes de la mejor manera en el campo laboral. Existen diferentes relaciones interdisciplinares y entre estas las más destacadas podríamos describirlas como la multidisciplinariedad, que viene a ser como el nivel más bajo de relación que se puede presentar entre las diferentes ciencias y es solamente como un tipo de integración. Y existe un nivel muy alto, que es el nivel más deseado, pues que se habla de la transdisciplinariedad, entendida como un nivel superior de esa relación. Más abajo, o digámoslo en un nivel intermedio, vamos a encontrar la interdisciplinariedad, que cumple dos funciones muy importantes, que son la de la interrelación y la de cooperación. Diversos autores entonces ahora se han planteado la posibilidad de la existencia de niveles de relación interdisciplinaria. Sin embargo, a pesar de que existen varias concepciones de estos niveles, cada uno de ellos coincide en que existe la necesidad y es muy posible de que exista una unificación de la ciencia a través del mecanismo interdisciplinar. Para Piaget existen tres niveles de integración posibles entre las diferentes ciencias. Estos son la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Sin embargo, la ONU plantea 5 aspectos en los cuales podemos relacionar estos niveles de integración. En tanto que podemos entonces hablar de una multidisciplinariedad como el nivel más bajo de esa coordinación, de esa integración que se puede dar, ya que la comunicación entre las disciplinas es muy poca. Si llegamos a hablar de pluridisciplinariedad, estaríamos hablando de una cooperación, pero referida, digamos, a áreas de ciencia más cercana entre ellas, digamos como pares en su trabajo. Si se habla de una disciplinariedad cruzada, esta se entiende como aquella donde una de las ciencias va a imponerse sobre la otra, sus pensamientos, sus acciones son las que van a estar como digamos en un nivel jerárquico, y esa no es la ideal. También entonces podemos hablar de la interdisciplinariedad, que es la interacción entre las diferentes disciplinas y mediante la cual se provoca un enriquecimiento de una hacia la otra. Digamos que este es el nivel más deseado que podemos tener. Por último, hablamos de una transdisciplinariedad, donde esta relación va más allá y de una manera más integral da una mirada a toda la posibilidad de integración existente. Ahora abordar el tema de la interdisciplinariedad en la enseñanza. Como vamos a darnos cuenta, entonces esta metodología posee la capacidad de formar estructuras conceptuales muy fuertes y que pueden ser compartidas a la vez por varias disciplinas en una concordancia sobre el conocimiento científico, y en la cual se reconoce que este conocimiento es de carácter dinámico. Además, en la enseñanza permitirá su componente axiológico desarrollar y formar personas abiertas, flexibles y críticas, en tanto que hablar de formación integral en el proceso interdisciplinario es lo ideal, ya que se buscan abordar varias disciplinas y cuyos contenidos van a ser globalizados en la misma interacción metodológica. Hablamos también de que es necesario contar con un diseño curricular en el cual los estudiantes sean competentes en la solución de problemas reales que más adelante podrían enfrentar en su desempeño profesional. Y por último, hablar también de su carácter sistémico, en tanto que se parte de entender el carácter más complejo de los procesos por la unión de saberes. Existen entonces elementos
que pueden favorecer o no la interdisciplinariedad en nuestra labor educativa. Para ello veamos algunos elementos que pueden favorecer o desfavorecer este mecanismo metodológico. Inicialmente encontramos a favor que se puede desarrollar una buena estructuración del plan de estudios, y este plan de estudios va a fomentar la resolución de tareas y problemas de aspecto profesional. Un factor que puede favorecer en gran medida la interdisciplinariedad en la institución es la enseñanza modular a través de objetivos y competencias de nivel profesional. Además, existe la metodología de tarea integradora, que es donde un equipo trata de abordar una problemática real, proponiendo soluciones e involucrando diferentes aspectos de ciencia y de conocimiento, es decir, diferentes áreas del saber. Aspectos que pueden resultar negativos a la hora de implementar la metodología en las instituciones es que los diseños curriculares no sean claros en cuanto a los objetivos que se desean alcanzar, o que estos objetivos se plantean pero sin embargo los docentes no los llevan a cabo en la práctica. Que se estructuren currículos con asignaturas solamente esparcidas, desunidas, eso no ayuda de ninguna manera a que la interdisciplinariedad se haga efectiva. Y un factor preponderante puede ser que los docentes no estudiemos a fondo o a profundidad el diseño en sí de la carrera, ni cómo esta disciplina va a enfocarse a través de las asignaturas que se imparten. Entonces existiría como, digamos, una deslocalización de objetivos con respecto a lo que se busca al englobar el conocimiento. Ahora destacar en momento aparte la función de la tarea complementaria como un elemento muy favorable en la constitución para el repaso de la materia, de los objetos de estudio, en crear hábitos de estudio, en asimilación de contenidos. Esta tarea debe tener cierto grado de complejidad, debe abordarse a través de un mecanismo que aporte, digamos, al carácter laboral de la labor que se está enseñando, y que los estudiantes se sientan como involucrados en aprendizajes de la vida real. Además, se debe analizar muy bien los espacios de tiempo y los espacios locativos como tal donde se va a desarrollar la práctica. Por último, se debe preparar muy bien la evaluación de la tarea complementaria para que ésta realmente aporte a los procesos de aprendizaje. Si lo que se pretende es entonces llegar a que la tarea complementaria sea efectiva, entonces podemos hablar ahora de la planeación educativa como aquel aspecto que nos va a permitir anticipar los sucesos de la clase, proporcionando coherencia a los elementos que nosotros como tal queremos enseñar. Como elementos entonces muy importantes de la planeación, vamos a tratar de discernir algunos de los siguientes. En un primer momento hablaríamos de que ésta sea indicativa, es decir, debemos de establecer unos principios generales que dirigen la planeación. Debe ser en tanto participativa, que permita entonces la intervención de toda la institución en su definición. Además debe ser integral y prospectiva, es decir, que supone una mirada hacia la transformación futura en el sistema educativo. Además, y por último, debe ser operativa, es decir, que sea factible de llevar a cabo. Aunado entonces al trabajo de las características de la planeación, podemos hablar entonces de que hay unos principios rectores de dicha planeación. Podemos considerar entonces la factibilidad, es decir, que esta planeación sí realmente se pueda
hacer en las condiciones de la institución, que sea objetiva en cuanto todos los planes y programas estén basados en datos precisos, reales, que sea flexible, que sea capaz de adaptarse a cambios que fueron de situaciones que fueron planeadas con anterioridad, pero que sin embargo pueden ser modificadas, es decir, pensar siempre en las dinámicas que pueden hacer factible cambios en los sistemas. Y por último, que sea cuantificable, es decir, que tengamos cifras exactas de cuánto y cómo queremos dirigir nuestra planeación. En cuanto a la planeación y planificación educativa, entremos entonces ahora a mirar algunos tipos que son, digamos, formas de hacer planeación. Entre ellos encontramos la planeación retrospectiva, que parte de una mirada al pasado para plantearse los planes. Otra que sea circunspectiva, es decir, mirando alrededor de lo que ha sucedido. Otra que sea más del término probabilístico, que tenga en cuenta datos anteriores y a futuro para poderse llevar a cabo. Una planeación más de tipo prospectivo, pensando en el futuro. Y una planeación estratégica, que sería, a mi modo de ver, la ideal de llevar a cabo el tipo de planeación educativa, ya que esta nos va a permitir entonces tener las medidas exactas de todos los aspectos que vamos a, digamos, de alguna manera a adecuar hacia un futuro trabajo con los estudiantes. Por último, y a modo de conclusión, me gustaría entonces compartir con ustedes los siguientes pensamientos. En primero, considerar que el mundo actual exige grandes retos de parte de la educación, formando ciudadanos profesionales que sean capaces de adaptarse, de ser flexibles a los cambios que el día a día exige en ellos. Esta mirada disciplinar debe enfocarse en un diseño curricular sólido y en el cual se aprenda a trabajar, digamos, de manera holística, en sintonía con la cualidad que tiene cada una de las áreas del saber involucradas en este aprendizaje. Es necesario que las áreas entren entonces a conversar entre ellas y buscar un marco común, un punto de encuentro que le permita dar una mirada más amplia y más global al trabajo que se realiza con los estudiantes. Cabe resaltar que el enfoque por tareas o el trabajo por proyectos permiten iniciar procesos de trabajo interdisciplinar y de esta manera evitar que el plan de estudio se vea como algo disgregado, sino que sea un compendio de un todo en el cual cada uno de sus elementos está engranado de manera positiva, buscando un objetivo común. Las instituciones educativas, inclusive las de primaria y secundaria, deben sentarse a repensar sus currículos, a reflexionar sobre lo que están haciendo y no considerar las ciencias que imparten en sus aulas como saberes aparte, sino tratar de buscar estrategias de unión entre estas, de tal manera que su enseñanza sea global y disponible para cada uno de los participantes en sus procesos de gestión educativa.